En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. La diferencia entre paisajismo y paisaje, que es una confusión muy común en nuestro país, es que paisajismo generalmente lo relacionamos con lo que es el componente verde de una intervención o el componente verde de un proyecto referenciado a la vegetación que se define, diseñar, instalar, cultivar en algún lugar. Mientras que paisaje es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver con el manejo de un territorio con base en sus condiciones bióticas, abióticas y antrópicas. Actualmente los paisajistas han entrado a ser parte fundamental en el desarrollo de las ciudades, en la creación de todos estos espacios verdes, tranquilos, espacios públicos de la ciudad. Sin embargo, no es eso solo lo que constituye el paisaje de la ciudad. El paisaje de la ciudad lo constituyen también los edificios, las personas, los medios de transporte, esa imagen de día a día que tenemos de la ciudad. Todo constituye parte del paisaje de la ciudad y como tal hay que tratarlo. En el capítulo de hoy queremos presentarles Paisaje y Paisajismo en Medellín, una mirada a la ciudad y el manejo que de sus laderas y entornos se hace. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. En las construcciones modernas, ¿cómo intervenimos ese paisajismo y ese paisaje? En términos de paisajismo, que es una condición especial en nuestro medio, porque está inclusive dentro de algunas intervenciones o solicitudes específicas de proyectos de diferentes entes que regulan o que plantean entregar licencias, algo así. El paisajismo es una intervención básicamente de, como llaman algunos, individuos vegetales, especies específicas que se localizan en ciertos lugares. La ciudad de Medellín se está transformando a pasos agigantados. En general, todas las ciudades en este momento están sufriendo cambios grandes, particularmente las ciudades de Latinoamérica, porque nosotros seguimos creciendo en población, mientras en Europa las ciudades permanecen más bien. Aquí la transformación es acelerada. Entonces, en esa transformación no se alcanza a planificar y no se ha alcanzado a pensar en paisaje, puesto que el paisaje es un concepto bastante complejo y bastante difícil de aprender desde una sola mirada. Entender ese tipo de cosas permitiría entonces que nosotros pudiéramos intervenir de una manera como menos riesgosa en el territorio. Entonces, ¿hacia dónde va Medellín en ese caso? Si no hacemos el esfuerzo por tener como esa posibilidad de entendimiento completo o lo más completo posible de este ecosistema, pues vamos a seguir haciendo cosas que lo que van a hacer es ahondar más el problema. Estamos pensando en cómo evitar que las laderas se sigan urbanizando y entonces vamos a implosionar internamente la ciudad construyendo en altura. ¿Eso qué significaría? ¿Qué significaría? ¿Hasta qué punto lo podemos hacer? No podemos seguir como la gran mayoría de ciudades en el mundo, y es que recibimos personas
recibimos intervenciones, infraestructuras, pero posiblemente el territorio no va a tener la capacidad de soportarlo. El desconocimiento del hábitat en el que estamos y la modificación natural del ecosistema son algunas de las problemáticas que se han generado por la masiva construcción en la ciudad de Medellín. ¿Cuál es el papel del hombre frente a su entorno? Eso trae como consecuencias, podríamos llamarlo consecuencias a partir de las acciones que desarrollamos, porque empezamos a ver que aparecen las inundaciones, surgen los movimientos en masa de suelo, hay pérdida de vidas por esas condiciones, o sea que el desconocer como la dinámica ecosistémica y el paisaje de un territorio hace que entremos en riesgos mayores cuando hacemos las intervenciones. El ITM, consciente de este tema, creó el Laboratorio de Sostenibilidad, un proyecto que nace con el objetivo de analizar el contexto del desarrollo sostenible de la ciudad, liderado por docentes de la institución. El Laboratorio de Sostenibilidad es un espacio físico realmente que tiene dos ejes principales. Es un laboratorio que apoya la maestría en desarrollo sostenible y además es un centro de estudios que actúa como un observatorio en el cual se produce información, se hace investigación sobre temas relacionados con el contexto del desarrollo sostenible para la ciudad. Además, en este momento estamos tratando de desarrollar un tema que es como aproximarnos al estado del arte del estudio e intervención del paisaje en Medellín. Eso cómo se concibe aquí, qué avances se tienen, qué nos faltaría, desde una manera como una manera de aproximarnos a ese tema, porque es una cosa compleja. Actualmente estamos terminando la publicación denominada Medellín Sostenible. Es un libro en cooperación con un grupo de investigadores. Es básicamente un estado del arte del tema de la sostenibilidad para Medellín. Cuando hablamos de sostenibilidad hay que recordar que hablamos de tres ejes. Hay un eje social, hay un eje económico y un eje ambiental. Es decir, queremos mirar cómo vamos en temas económicos, que son básicamente la referencia, el marco de referencia de la ciudad, pero vamos más allá, es decir, esos beneficios económicos, cómo han impactado a la sociedad, cómo se pueden reflejar en mejoras sociales y finalmente cuál es el costo ambiental que hemos tenido de ese desarrollo, para que de esa forma, digamos holística, logremos realmente reconducir o continuar por el buen camino donde vamos, ¿no?, para la ciudad. El ITM está apoyando ese proceso, está apoyando ese conjunto de acciones que se desarrollan. Para eso se está construyendo este texto, para eso hay una serie de eventos que se plantean como parte de ese desarrollo, dentro de ellos algunos conversatorios con expertos expertos externos de otros países que vienen a Colombia y nos visitan, entonces hacemos una especie de charlas con ellos. Hay una serie de foros que vienen construyendo, ese grupo interdisciplinario de varias entidades define una serie de foros para tratar de construir unos lineamientos generales que le permitan al Estado colombiano construir o ponerse en la tarea de construir una normativa en términos de paisaje. Estos son los espacios de debate organizados por el Laboratorio de Sostenibilidad del ITM, espacios que han permitido generar un debate académico junto a expertos sobre reglamentación, urbanismo y paisaje. No se muevan de contraseña. Cuando regresemos, hablaremos del ordenamiento territorial y del impacto paisajístico y ambiental en Medellín. Uno puede establecer una diferencia entre el impacto paisajístico y el impacto ambiental, porque son dos conceptos que normalmente se tienden a confundir y que a veces la norma muchas veces cree o asume que manejando el impacto ambiental se está manejando el impacto paisajístico. El impacto paisajístico obviamente hace referencia al manejo de los cambios o de las alteraciones que tiene el paisaje por la realización de un determinado proyecto constructivo o de un determinado proyecto público o privado.
El impacto ambiental, como el nombre lo indica, maneja los impactos que sobre el medio ambiente genera ese mismo proyecto. Entonces, las diferencias tienen que ver con hacer que el ordenamiento sea adaptativo, que pueda reconocer la singularidad de cada una de las situaciones en el territorio, que pueda incorporar los objetivos de la sociedad para la gestión de esos territorios. Yo diría que el reto de la diferenciación, sin caer en la especificidad de cada caso. Cada caso es cada caso, no, tiene que haber una generalidad, pero el reto es de la diferenciación y el segundo gran reto es del aprendizaje, porque nadie puede decirnos con certeza frente al cambio ambiental global que si aplicamos los instrumentos territoriales obtenemos el resultado esperado. No lo sabemos, hay gran incertidumbre. Entonces tenemos que incorporar dentro de los mismos procesos de ordenamiento los procesos de aprendizaje. Desde la arquitectura se acostumbra a mirar el objeto y a hacer un edificio muy especial que muestre al artista. Y tratamos a la naturaleza como si fuera una manifestación artística. El mejor trabajo de paisaje es aquel que no se nota, es aquel que se integra perfectamente a lo ya existente, por supuesto cuando lo existente no está manipulado y ya deteriorado. Pero las mejores intervenciones, por ejemplo, en estas laderas serían aquellas que no se noten y que sigan la forma, la textura, el color de lo que ya existe, de lo que la naturaleza propia nos ha regalado. Si pensamos a Medellín desde hace algunos años, incluso desde el momento de su descubrimiento y fundación, pues el primer registro que se tiene y como de concepto sobre lo que era el paisaje de Medellín es que esto era un paraíso. Medellín, el Valle de Aburrá. Cuando llegan los descubridores españoles, encuentran un paraíso lleno de vegetación y frutales y ese tipo de cosas. Eso fue cambiando a medida que fuimos habitando el territorio. Fotografías aéreas de principios del siglo pasado nos muestran básicamente un espacio completamente deforestado y vemos cómo la transformación cuando se da paso hacia un ambiente industrial empieza una recuperación de nuestro entorno, de nuestra zona periurbana, en ciertas zonas de bosques, otras zonas se transforman completamente hacia zonas urbanas, pero al mismo tiempo empezamos a perder calidad de aire, calidad de aguas. La generación de obras arquitectónicas en la ciudad de Medellín generó una expansión del crecimiento urbano hacia las laderas, crecimiento que a la fecha no se ha detenido y ha causado un cambio drástico en el paisaje urbano de la ciudad. Ese tipo de elementos van cambiando la configuración del valle en términos de paisaje. Eso, unido a la impermeabilización de las fuentes de agua, unido al hecho de que esa impermeabilización hace que nos acerquemos mucho más a esas fuentes, llega a un punto en que hay zonas de la ciudad donde las quebradas desaparecen. Ejemplo, la avenida La Playa tiene debajo de su calzada la quebrada de Santa Elena. Esa quebrada, que en un momento fue representativa para la ciudad, desapareció, ya no existe. Muchos de los jóvenes de ahora no saben que ahí va una quebrada. Y eso sucede en muchas partes de la ciudad. Eso es, en términos de dinámica del territorio, es complejo, porque eso es uno de los drenantes naturales del valle y además es una de las fuentes de agua. Entonces eso sumado al hecho de la urbanización extensiva, de que primero se dio el fenómeno de la expansión de las laderas, la urbanización en las laderas de bajos niveles, o sea, no mucha densidad, y ahora con el asunto de densificar las laderas a partir de núcleos densos como las torres, aparecen otros paisajes que para nosotros hace 30, 40 años eran inverosímiles.
Y eso nos hace que pensemos muy bien hacia dónde vamos. Las acciones de planificación que se realizaron en el siglo pasado las estamos viviendo hoy en día, buenas o malas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esa ciudad del futuro tenga las condiciones adecuadas? Eso lo estamos definiendo ya. Las acciones que planifiquemos hoy dependerá de cómo sea la ciudad de nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Está en nuestros hombros decidirlo. Con relación a la vivienda y la construcción de vivienda en Medellín tenemos un gran conflicto todavía porque la demanda de la vivienda es supremamente alta y ha tratado de solucionarse a través de edificios de gran altura. Sin embargo, le parece a uno que debería revisarse esta postura para la ciudad, ya que edificios que se hicieron de este estilo en Europa en la posguerra, en este momento los países como Francia y otros los están derribando por las consecuencias sociales que tiene la aglomeración de gente en estas grandes torres de vivienda y de vivienda de interés prioritario social. Lamentablemente tenemos unas determinantes económicas que son las que han llevado a que esta construcción sea la construcción normal de la ciudad. Ojalá pudiéramos hacer una discusión amplia con relación al tema de la vivienda, al tema de la vivienda de interés social, al tema de la vivienda prioritaria y cómo realmente podríamos dar una respuesta adecuada a una ciudad que lo está necesitando prioritariamente. Simplemente miremos el paisaje del poblado. Eso es un ejemplo de cómo una urbanización intensiva de torres ha generado un cambio considerable en lo que es el paisaje que no solamente vemos, sino que vivimos, sentimos y que nos afecta. Creo que nos falta esa escala urbana de reconocer las unidades de paisaje y su relación con nuestro relieve, que en el caso de Medellín es considerada o tiene pues un potencial paisajístico desde el punto de vista visual bastante importante, más que muchas ciudades del país. Esta ciudad tiene una gran potencialidad paisajística, así no seamos muy buenos manejadores del paisaje, así no le hayamos dado a ese paisaje un manejo muy cuidadoso. Tenemos un relieve que, si bien es problemático, al mismo tiempo muestra todo el paisaje urbano, tanto el paisaje de la riqueza como el paisaje de la pobreza, y sobre todo muestra mucho contenido verde que en un relieve completamente plano no tendríamos posibilidad de ver. Entonces, nuestro paisaje urbano tiene una gran cualidad paisajística que me parece que no se aprovecha en la ordenación territorial, ni siquiera en la planificación de proyectos, en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios por parte del sector privado. No se muevan, cuando regresemos de esta última pausa, conoceremos la mirada del arquitecto peruano Rafael Canes sobre el paisajismo de su país y cómo es su mirada desde su experiencia sobre la situación de Medellín. Él es Rafael Canes, arquitecto y magíster de la ciudad de Huancayo, Perú. Este docente de la Universidad Peruana de los Andes fue el invitado internacional del foro sobre paisajismo realizado por el Laboratorio de Sostenibilidad del ITN. Conozcamos qué piensa este experto sobre la situación actual de la ciudad en el tema de paisajismo y urbanismo. Hablar de arquitectura y urbanismo en Perú es un tema que es urgente porque tenemos que empezar a trabajar nosotros cuál es el compromiso de la arquitectura como un hecho edificado, como un elemento de una infraestructura que podamos tener frente a nosotros, y su compromiso con la ciudad, porque la ciudad ya va a empezar a trabajar el espacio público o el espacio colectivo, porque hay que entender que la arquitectura se refiere justamente al espacio privado, no sea para una familia, una institución,
Y cuando hablamos de ciudad estamos hablando de espacios públicos o espacios colectivos. Entonces, ese es el tratamiento que estamos dándole en mi país para ver cómo es que armamos un conjunto sistemático, ¿no? Un conjunto homogéneo. En mi país, por ejemplo, toda la historia de la arquitectura prehispánica y también la hispánica se ha basado en todo un respeto sobre la naturaleza y su compromiso con la arquitectura. O sea, la arquitectura siempre ha tratado de relacionarse con la naturaleza. No ha sido un hecho aislado. Se respetaba, por ejemplo, bastante en las culturas prehispánicas el agua, la tierra, la vegetación. El árbol no era un árbol que a veces se toma como obstáculo, sino era un árbol sagrado que había que respetar. Entonces, a veces la arquitectura se amoldaba a la existencia de un árbol, a la existencia del agua. Entonces, había un compromiso muy fuerte de la arquitectura y del urbanismo prehispánico con la naturaleza. No se despreciaba el agua únicamente porque era útil en un momento y después arrojarlo como si fuera cualquier desperdicio. No, al contrario, se trataba siempre de reciclar, depurar, utilizar al máximo el agua. Por eso que el sistema agrícola y el sistema urbano de las edificaciones prehispánicas siempre va a tener ese matiz, ¿no? Usar el agua como un recurso sonoro, acústico, bonito, agradable, refrescante, ¿no? que va a permitir de repente los cultivos con mayor eficacia, pero también ver cómo lo vamos recuperando, reciclando, no que se vaya pues, a contaminar el ambiente. Hay una diferencia muy radical entre lo que era el arquitecto prehispánico y el arquitecto moderno, ¿no? El arquitecto de ciudad contemporánea. Los arquitectos antiguos lo que trataban siempre era de establecer un vínculo entre la naturaleza, lo que estaban construyendo y la gente que lo iba a habitar. Tenía que haber un equilibrio entre eso. Para ellos usaban bastante la cosmovisión andina, o sea, trataban de usar pues, los elementos que le daba su entorno, el sol, la luna, las estrellas, el agua, la tierra. Eran elementos que iba conjugando el arquitecto para que no exista una ruptura entre el hombre y lo que le estaba rodeando, ¿no? Entonces era para ellos importante respetar todo lo que estaba alrededor suyo y recrear y crear pues, entornos amigables. La diferencia con el arquitecto moderno no, es que nosotros los arquitectos modernos ya hemos roto ese vínculo y nos interesa muy poco lo que significa la arquitectura de la puerta del edificio para afuera. Nos interesa de la puerta para adentro, lo que sucede adentro es todo lo que vamos trabajando. Pero no tenemos un compromiso con lo que existe hacia afuera, hacia la calle, hacia el parque, ¿no? Hacia la vereda. Eso es importante, ese vínculo se ha roto, cosa que no existía en las culturas prehispánicas. La arquitectura se comprometía con su entorno exterior, ¿no? Se comprometía con el espacio público, con la calle, había una relación fluida. Y la calle después era un lugar de encuentro, un lugar de sociabilización, un lugar de compartir ideas, experiencias, problemas, discusiones, ¿no? Ahora no, la arquitectura moderna se ha convertido un poco más exclusivista porque se encierra en 4 paredes y no se compromete con la ciudad, ¿no? Eso es lo que pasa en mi país, en muchas ciudades del país. Las calles se han vuelto simplemente espacios de tránsito, ajenos a lo que pasa en una vivienda, ajenos a lo que pasa con una familia. Eso es un drama tremendo para las ciudades andinas, ¿no? Contemporáneas. Medellín es una ciudad que tiene que darnos una lección bastante fuerte en muchos aspectos de arquitectura, ¿no? Para mí es importante, ahora que es la segunda vez que vengo a Medellín, y ver pues, una ciudad que, por ejemplo, busca una homogeneidad en el uso del material. El ladrillo, por ejemplo, es una forma de buscar homogeneidad y de darle de repente de cierta forma un carácter o una identidad a la ciudad, ¿no? Luego el hecho de que empiecen a establecer pues, ya un orden urbano bastante importante a través de la movilidad que están trabajando bastante Medellín, con el metro, con todo el teleférico, los buses, un sistema articulado de movilidad que es importante también para que funcione el sistema urbano. Y después la relación que tienen ustedes muy fuerte, que es muy bonita en Medellín, del hecho de que se construye arquitectura y siempre hay áreas verdes alrededor. Se hacen edificaciones y hay áreas verdes. Esa relación es muy interesante. Sin embargo, a mí me preocupan algunas cosas que sí las tengo que decir. Es cómo es que se sustenta todo este tema de repente desarrollo o innovación que tiene Medellín respecto al respeto por los recursos que la sustentan, ¿no? Esto ha sido todo por hoy en Contraseña.
No olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión@itm.edu.co. Y no olviden visitar en Facebook el fanpage de Contraseña. Hasta pronto.